Muy buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio sobre incontinencia urinaria que parte de los urólogos estamos dispuestos a entregar hoy a nuestra audiencia de la Fundación Valle del Lili. Mi nombre es Lili Ceballos y soy uróloga, y como mujer veo muchas mujeres con este tipo de problemas. Me acompaña el doctor Juan Gabriel de los Ríos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Gabriel de los Ríos, como dice la doctora Lili. Soy urólogo también de la Fundación Valle del Lili, especialista en urología funcional e incontinencia urinaria. Y recibimos la invitación para compartir con ustedes esta tarde acerca sobre este tópico que es tan frecuente, pero tan olvidado a veces por la gente por los temas de tabú y de pena que le da compartir esta información con diferentes familiares, amigos e inclusive los médicos. Entonces hoy estamos dispuestos a responder algunas preguntas y vamos a hacer una introducción de más o menos qué es el tema y cómo se puede manejar. Lili. Gracias, Juan. Queremos recordarles que en tiempos de pandemia, en la Fundación Valle del Lili cumplimos todos los protocolos locales, nacionales e incluso internacionales con respecto a el cuidado para evitar la propagación del coronavirus. Es por eso que tenemos en este momento tapabocas. En nuestra clínica se manejan prácticamente dos hospitales, unos que manejan el coronavirus y otro que maneja las entidades que no tienen que ver con ellos, y cumplimos todos los lineamientos de distanciamiento social, lavado de manos, uso de caretas y uso de todos los elementos de protección personal para proteger no solamente a los trabajadores de la salud, sino también evitar contactos interpacientes. Muy bien. La idea entonces es que estos protocolos de bioseguridad nos permiten atenderlos tanto en la consulta presencial, la teleconsulta, y si de esos eventos apareciera alguna necesidad de hacer exámenes diagnósticos o inclusive cirugías, estamos preparados para llevarlos a cabo durante este periodo de pandemia, con todas las normas de bioseguridad como acaba de reportar mi compañera la doctora Lili. Lili, ¿qué te parece si hacemos una introducción al tema? Claro que sí. Entonces, es muy importante que definamos qué es incontinencia, de manera que cada una de las personas que pueda sentir la incontinencia pueda saber con seguridad a qué nos estamos refiriendo. La incontinencia es la pérdida involuntaria de orina cuando estamos haciendo alguna actividad física o aunque no la estemos haciendo. Es decir, es la salida de orina sin que nuestra voluntad lo haga. Es decir, resumiendo, es una pérdida involuntaria de la orina en un momento en el que no queríamos que se escapara, ¿sí? Y pues ocurre en muchas condiciones. Hay diferentes tipos de incontinencia de los cuales vamos a hablar en un momento, pero esa es la definición principal. Si tú estabas no queriendo que se te saliera la orina y se te escapó, eso se puede catalogar como una incontinencia urinaria. Y es un evento que es involuntario, voluntariamente no decidiste hacerlo en ese momento, y se constituye en una condición que eventualmente amerite algún tipo de estudio y eventualmente un tratamiento. Lo que dice Juan Gabriel es muy importante. La incontinencia urinaria, no importa la edad, no importa el sexo, no es normal. Solamente es normal en los bebés recién nacidos hasta los 2 años. A partir de los 2 años, los niños tienen la madurez suficiente para aprender a controlar su vejiga y el intestino también, y de esa manera evitar que se salga la orina de manera involuntaria. Por lo tanto, no importa la edad, no importa el sexo, si tiene salida de orina sin que lo quiera, es una incontinencia. Ese punto es muy importante, Lili, porque no sé si te pasa, estoy seguro que sí, pero en las consultas a veces los pacientes dicen, doctor, es que yo no quiero llegar a mi vejez como mi abuelita, por ejemplo, que se le escapa la orina y eso es normal. No, señora, de pronto no es normal que la incontinencia que tiene tu abuelita
sea normal, porque acabamos de decir que la pérdida involuntaria de orina a ninguna edad después del control de esfínteres es normal. Pero la buena noticia que tenemos para darles es que tiene algún tipo de tratamiento. En ese orden de ideas vamos a desarrollar el tema para explicarles qué tipos de incontinencia hay y qué posibilidades de tratamiento hay. Lili, ¿qué tipos de incontinencia podemos contarle a nuestros videntes en este momento que hay? Pues podemos considerar que hay dos grandes grupos de incontinencia. La incontinencia que se llama de esfuerzo, que como en su definición está, es la que se presenta cuando alguien hace un esfuerzo, un ejercicio, por ejemplo, cuando tose, cuando estornuda, o puede ser tan severa que si el paciente o la paciente está sentada y se pone de pie, simplemente con eso puede escapar la orina. Esa se llama incontinencia de esfuerzo. El otro tipo grande de incontinencia es la incontinencia de urgencia. Quiere decir que aparece generalmente asociada con el deseo de orinar, pero como que no tenemos posibilidad de llegar al baño y mientras vamos llegando o en el momento en el cual nos estamos preparando para orinar, empiezan a salir unas gotas o a veces el chorro completo. Para llevarlo entonces un poquito a la definición estricta, se dice entonces que la incontinencia urinaria de esfuerzo, como explicaba la doctora Lili, es aquella que ocurre en el momento en el que hacemos un esfuerzo. Ese esfuerzo generalmente implica aumentar la presión de la barriga y al aumentar la presión de la barriga se incrementa también la presión dentro de la vejiga, que en un tracto urinario que no funciona bien, al aumentarse la presión se escapa la orina. Es por eso que cuando estornudamos, hacemos un esfuerzo físico, saltar, vomitar, correr, cambios de posición como explicaba la doctora, se presenta el escape de orina. Y la otra es esa sensación en la que tenemos un deseo urgente de ir al baño y en el camino a llegar al baño no alcanzamos a llegar y la orina se empieza a escapar. Cabe recordar que una de las funciones principales de la vejiga es permitirnos vivir en comunidad, en condiciones de higiene. Es decir, que una persona tiene en un momento deseo de orinar y es capaz de controlarlo a voluntariedad para alcanzar a llegar al baño y hacer su necesidad en unas condiciones óptimas, reservadas y privadas. Por eso, una pérdida involuntaria de orina implica algo de sensación de incomodidad para el paciente porque es un deseo que no quería que le pasara y le está pasando. Esta incontinencia de urgencia también se puede presentar cuando escuchamos el sonido del agua, cuando nos estamos lavando las manos o, por ejemplo, cuando se pisa una superficie que está fría. Allí, aunque no tengamos la vejiga llena, es posible que aquellas personas que sufren de incontinencia de urgencia presenten la urgencia y el escape de orina. Muy bien. Ahora, la incontinencia urinaria de urgencia generalmente ocurre porque hay una contracción involuntaria de la vejiga que al incrementar su presión hace la simulación de una micción y por eso se presenta el escape de orina. El problema es que esa contracción y esa simulación de la infección no están ocurriendo en un momento adecuado ni están ocurriendo en el baño. Están ocurriendo en un ambiente en el que en ese momento el paciente no quiere tener esa presencia de orina y por eso ocurre la incontinencia y por eso es que es molesto. Lili, ¿qué otros tipos de incontinencia tenemos que le podamos en este momento explicar a nuestros televidentes? También podemos decir que la incontinencia puede ser mixta, es decir, que podemos perder orina cuando hacemos un esfuerzo, pero que también tenemos la sensación de urgencia que permite que salga la orina sin querer. Esta se llama mixta. Pero hay otro tipo de incontinencia que es la permanente. Generalmente se presenta en las mujeres que han sido sometidas a algún tipo de procedimiento relacionado con el parto o con ginecología, en la cual hay una comunicación entre la vejiga y la vagina. De manera que estas mujeres van a estar perdiendo orina permanentemente, independientemente de que estén acostadas con la vejiga llena, con la vejiga vacía,
y por lo tanto se va a llamar permanente. Esa incontinencia urinaria permanente es diferente a las otras dos que acabamos de explicar, porque esta ocurre por una condición que se conoce con el nombre de fístula. Y fístula no es otra cosa que una comunicación anormal entre un órgano y otro que no deberían estar comunicados. Como contaba la doctora Lili, entonces hay una comunicación anormal con un orificio que permite el paso de orina anormalmente entre la vagina y la vejiga. Por eso, cuando llega al volumen en el cual se encuentra el nivel de la fístula, la orina empieza a escaparse por ese huequito y la paciente percibe entonces la incontinencia urinaria. Lili, ¿por qué no explicamos la incontinencia urinaria por rebosamiento? ¿Qué te parece? Ok. Este es el otro tipo de incontinencia en el cual se presenta una incontinencia que llamamos paradójica, es decir, generalmente las personas tienen dificultad para poder orinar, empiezan a dejar mucha cantidad de orina dentro de la vejiga y cuando la gota rebosa la copa empieza a salir orina permanentemente. Es cuando decimos, no, pues mire, de todas formas está orinando, pero tiene la vejiga completamente llena porque ya no le cabe más a la vejiga. Esos son los pacientes que generalmente presentan alteraciones neurológicas para los que Juan Gabriel es el experto en nuestro grupo para tratar ese tipo de pacientes. Muchas gracias, Lili, ahí por el comentario. Pero la idea es que sí, la incontinencia urinaria por rebosamiento, como explicaba la doctora Lili, es aquella que ocurre cuando ya a esa vejiga no le cabe una gota más. Entonces, un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para evitar un daño más grande, como por ejemplo la ruptura de la vejiga, que traería consecuencias mucho más graves, entonces lo que pasa es que al rebosarse pueden ocurrir dos fenómenos. Uno, como ya no le cabe más, se escapa la orina, o dos, hace una contracción involuntaria, la misma que hablábamos al principio con la incontinencia urinaria de urgencia, la vejiga se contrae con el fin de vencer la resistencia y poder sacar la orina para poder evitar reventarse. En ese orden de ideas, entonces, hemos repasado que hay varios tipos de incontinencia y por eso la importancia de hacer un diagnóstico adecuado con el fin de poder después proponer un tratamiento acertado. Lili, ¿qué factores de riesgo tiene una persona? Una pregunta inclusive más importante, ¿es la incontinencia urinaria una enfermedad exclusiva de las mujeres? Bueno, muy bien. Quería como decir algo antes de eso. Normalmente las señoras acuden a consulta y dicen, no, es que yo ya tengo una edad en la cual se me está saliendo la orina y eso parece normal. Y resulta que no necesariamente tenemos que vivir con la incontinencia. A pesar de que la incontinencia no nos va a matar, no es una enfermedad en la cual la vida esté en riesgo, la incontinencia sí es una condición que afecta mucho la calidad de vida, la vida que vayamos a tener. Y es por eso que entonces las pacientes, generalmente las señoras, están como enclaustradas, no quieren salir, no quieren pasear y piensan que no van a tener solución. Pero también los hombres pueden presentar incontinencia. Generalmente la incontinencia de los hombres se presenta secundaria a obstrucciones de la vía urinaria, por ejemplo, secundaria a obstrucción por la próstata crecida, o secundaria a enfermedades neurológicas como el Parkinson, el Alzheimer y algunas enfermedades de la médula espinal o incluso de los nervios. La diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que afecta grandemente la función de la vejiga. Por lo tanto, la incontinencia no solamente es de las señoras, sino que también ocurre en los hombres. Excelente, Lili, porque queremos recalcar entonces esto. Nuevamente, creo que es la tercera vez que lo mencionamos, no hay una edad en la que la incontinencia urinaria sea normal. Envejecer no implica necesariamente que venga la incontinencia urinaria. Y a pesar de que no es una enfermedad esencialmente mortal, como explicaba la doctora Lili,
se ha notado en diferentes estudios que al alterarse la calidad de vida del paciente empiezan a tener restricción social. Los pacientes se aíslan voluntariamente y esto viene asociado a otras enfermedades más graves como la depresión. Entonces, les recalcamos, esta es una enfermedad que altera la calidad de vida, pero que tiene posibilidad de tratamiento precisamente para mejorar la vida que lleva el paciente o la paciente que sufre de esta condición. Y muy importante, es muy frecuente en las mujeres, pero no es exclusiva. Eso implica que los hombres eventualmente en algún momento también podemos sufrir de incontinencia urinaria y también tenemos la opción de diagnóstico y opción de tratamiento. Pero Juan, ¿el tratamiento para la incontinencia es siempre el mismo? Muy buena pregunta, Lili, porque como en todo, no hay una camisa que le case a todo el mundo. Entonces, lo más importante en relación a la incontinencia urinaria es hacer un diagnóstico correcto con el fin de poder proponer un tratamiento adecuado. Para la incontinencia urinaria de esfuerzo existe un armamentario de terapias. Para la incontinencia urinaria de urgencias hay otro armamentario diferente de terapias. Para la incontinencia urinaria mixta que hablábamos, que es la combinación de la de esfuerzo y la de urgencia, se pueden mezclar las terapias que incluyen la de esfuerzo y la de urgencia. Y para las condiciones que producen incontinencia en relación a enfermedades neurológicas, tenemos otro armamentario diferente. Entonces, lo más importante a la hora de definir el tratamiento es primero hacer un diagnóstico correcto. Ese diagnóstico correcto lo hace la evaluación completa del paciente, que va desde la historia clínica que se hace en consulta, un examen físico adecuado, porque ahí buscamos no solamente los factores de riesgo que predisponen a sufrir de esa incontinencia, sino además otras condiciones que pueden cambiar las opciones de tratamiento. Y después de eso hacemos los diagnósticos correctos. Lili, ¿cuáles serían esos factores de riesgo que podemos encontrar en una historia clínica en el paciente con nuestro consultorio o en el examen físico? Pues va a depender mucho del tipo de incontinencia, pero es muy frecuente que la incontinencia de esfuerzo, que es la que se pierde cuando hacemos un ejercicio o un esfuerzo, ocurra generalmente en las mujeres que han tenido muchos hijos, que han tenido partos que son muy prolongados, instrumentados, que son difíciles, en las mujeres que están con sobrepeso. Pueden no haber tenido hijos, pero si son tosedoras crónicas, por ejemplo, las fumadoras. Se presenta muy frecuentemente, por ejemplo, en las levantadoras de pesas, ¿cierto? Todo lo que implique una hiperpresión abdominal, como lo habías explicado inicialmente. Ese es un factor de riesgo. El otro factor de riesgo que tiene que ver pues con el sobrepeso es el sedentarismo. Si eres sedentario, no tienes una buena calidad, un buen tono muscular. Y así como tenemos músculos que evitan que tengamos una barriga como muy grande, también tenemos músculos que evitan que tengamos como descenso y prolapso a través de la vagina. Estos músculos están íntimamente ligados con el ejercicio que hacemos en el día. Entonces, para resumir, enfermedades crónicas pulmonares que producen toses crónicas es un factor de riesgo para presentar incontinencia. Obesidad es un factor de riesgo para presentar incontinencia. Sedentarismo es un factor de riesgo para presentar incontinencia. Parto vaginal, difícil o no difícil, prolongado, múltiples, son factores de riesgo que pueden predisponer a la aparición de incontinencia urinaria. Anormalidades en el piso pélvico que se evidencian al examen físico, lo que llama la gente frecuentemente la vejiga caída o el recto caído, que son conocidos científicamente como los prolapsos. Es simple y llanamente una debilidad de ese piso pélvico que hace que las estructuras no estén en su posición normal y ello afecta su funcionamiento normal y por ende eventualmente se puede presentar la incontinencia urinaria. Bueno, tenemos en este momento unas preguntas que vamos a contestar. Entonces, la primera pregunta dice, ¿es normal que a una edad determinada la mujer
la mujer puede peinarse al sostener relaciones sexuales? Orinarse. Perdón, es el corrector. Entonces, Juan, ¿tú qué opinas? ¿Es normal que durante las relaciones sexuales haya escape de orina? La verdad es que no. Hemos hecho énfasis durante toda la transmisión que la incontinencia urinaria después de la edad en la que se controlan los esfínteres no es normal. Obviamente, en un acto íntimo como la relación sexual, no es normal que se presente la incontinencia urinaria. No se debe confundir con la adecuada lubricación de la mujer, que en algunas oportunidades es bastante y eventualmente puede simular la pérdida involuntaria de orina, pero no así la incontinencia urinaria durante la actividad sexual, sea durante la penetración o durante el orgasmo, no son condiciones normales. ¿Qué opinas tú al respecto, Lili? No es normal ni para el hombre ni para la mujer. Algunos hombres que han tenido una cirugía prostática podrían presentar escape de orina durante la relación y esto es bastante incómodo para ellos, pero no es normal y puede tener solución. Esa es la buena noticia. La incontinencia urinaria tiene opción de diagnóstico y opción de tratamiento. Nos preguntan aquí lo siguiente, que me parece muy clave esta pregunta. ¿Levantarse repetidas veces en la noche con ganas de orinar es un indicio de incontinencia o es normal? Si la persona que se levanta a orinar varias veces en la noche alcanza a llegar al baño o haciendo algún esfuerzo, como por ejemplo el de levantarse de la cama, no presenta incontinencia urinaria, no tiene la patología y ello tampoco es un factor de riesgo para desarrollar la incontinencia. Ahora, el trastorno que le produce esa levantada por la noche, que se conoce como nocturia, ¿sí?, pueden ser varias cosas, desde una obstrucción de la vía urinaria hasta una vejiga hiperactiva. En ese orden de ideas, lo importante es que esa persona consulte para que se le haga un diagnóstico correcto, porque la levantada por la noche a orinar varias veces influye también en la calidad de vida y en la calidad del sueño. Entonces es probable que esa persona, aunque no tenga incontinencia, el día siguiente no se encuentre en condiciones adecuadas para asistir a su vida normal porque se encuentra cansada por no dormir. La siguiente pregunta que nos hacen es si la incontinencia se relaciona con la vejiga hiperactiva. Muy buena pregunta. La vejiga hiperactiva es una enfermedad que lo que hace, como explicábamos al principio en la incontinencia urinaria de urgencia, es que la vejiga haga una contracción involuntaria, contracción que en ese momento no deseamos y que predispone a la persona a que tenga una incontinencia urinaria. La vejiga hiperactiva se divide en dos tipos: vejiga hiperactiva seca y vejiga hiperactiva húmeda. La vejiga hiperactiva seca, el paciente la manifiesta como un aumento de la frecuencia miccional y una sensación urgente, no aplazable, de tener que ir al baño. No obstante, el paciente alcanza a llegar al baño sin mojarse y resuelve esa urgencia miccional que tiene. El síntoma cardinal de la vejiga hiperactiva es la urgencia. La vejiga hiperactiva húmeda implica estas mismas condiciones que acabamos de explicar, de la sensación urgente, inaplazable de orinar, pero en el camino que hace el paciente hacia el baño, a veces ocurre el escape de orina que implica la incontinencia urinaria. Entonces, muchas veces, no todas, la vejiga hiperactiva sí está relacionada con la incontinencia urinaria. Nos hacen una pregunta: ¿cómo es el manejo de la incontinencia urinaria en la tercera edad? Muy buena pregunta. De eso inclusive tuvimos una conferencia con uno de nuestros profesores hace mucho tiempo. Nuevamente hay que individualizar cada caso, ¿sí? Porque primero lo que hay que hacer es el diagnóstico correcto, como hemos venido enfatizando durante toda esta transmisión, porque no todas las incontinencias se tratan igual, ¿sí? Una vez hecho el diagnóstico correcto, si la paciente es candidata para una cirugía, se le puede hacer la cirugía. La edad no es contraindicación para hacerle un tratamiento a la persona. Si la incontinencia urinaria fuera de esfuerzo, tenemos medicamentos que se pueden utilizar en pacientes adultos mayores con bajos efectos secundarios y con baja probabilidad de que interfieran con otros tratamientos que eventualmente a esa edad pueden tener.
Si esos no fueran suficientes, pues hay otros medicamentos que ya hay que tener ciertas consideraciones para utilizarlos y se puede inclusive avanzar en la escala terapéutica hasta eventos quirúrgicos. Es decir, que la edad no necesariamente contraindica que podamos tratar un paciente de incontinencia urinaria. Para reforzar un poco lo que Juan acaba de decir, es muy importante en la respuesta de Juan decir, vamos a individualizar cada caso, porque es posible que una persona de edad avanzada tenga una vecina a la que le hayan hecho X procedimiento y a ella le haya ido mal, y no significa por eso que a la paciente de la tercera edad le vaya a ir también mal. Lo más importante es que tenga un diagnóstico adecuado para ahora sí poder ofrecer el tratamiento indicado para su tipo específico de incontinencia. Y eso es muy importante, Lili, porque es que eventualmente a la persona a la que le fue mal, nadie cuenta que era que tenía muchas enfermedades que influenciaban en el resultado del tratamiento que podría tener. No necesariamente significa que la persona a tratar eventualmente cumpla con todas esas otras enfermedades que podrían complicar o dificultar el tratamiento que se le va a hacer. Por eso, individualizar cada caso es muy importante, porque no hay un tratamiento exclusivo para una sola incontinencia o para todas las incontinencias más bien, y tampoco a una persona le obtendrá los mismos resultados con la misma cirugía que se le ha hecho a otra persona, porque los factores de riesgo pueden variar y cambiar las posibilidades del éxito. Mira esta, imagino que es una mujer, dice, cuando salto, estornudo, todo se me sale la orina, o cuando voy al baño a orinar, he terminado y al momento mi ropa interior está mojada. Según mi urólogo es normal, pero me está afectando mi calidad de vida por el olor de la orina. ¿Tengo algún tratamiento? Claro que sí. En lo que nos cuentas, pues obviamente faltan algunos datos que preguntaríamos para poder acabar de hacer esa historia, pero algunas veces tenemos esas pacientes que, como tú, tienen escapes de orina involuntarios que a la hora de hacer el examen físico no se demuestran, a la hora de hacer los exámenes diagnósticos no se demuestran. Entonces la conclusión más sencilla de todo el mundo es decir, no tienes nada, estás aliviada. Pero claro que tienen opciones de tratamiento. Por ejemplo, la terapia de piso pélvico para aquellas pacientes que no tienen prolapsos, que tienen una incontinencia urinaria leve, tan leve que a veces no la demostramos, ¿sí?, es una excelente alternativa de tratamiento. Y la terapia de piso pélvico cobra una importancia muy alta porque es equiparable al ejercicio. ¿Sí? Si yo voy a la terapia de piso pélvico, aprendo a hacer los ejercicios y esos ejercicios los repito en casa, significa que estoy haciendo un tratamiento adecuado. Pero como muchas pacientes que nos pasa, que van a la terapia, las 10 sesiones que les mandamos o 15 sesiones, hacen la terapia juiciosa esos 15 días y después en la casa no hacen nada, ese tipo de tratamiento no les va a servir. Entonces, a veces los tratamientos no dependen exclusivamente de nosotros, sino que implican también el convencimiento y la activación o la participación activa de los pacientes en ese proceso de mejorar. Entonces, para concluir la pregunta que nos hace nuestra usuaria, si hay alternativas de tratamiento, simplemente necesitas una evaluación un poco más profunda y pues buscar de esas alternativas cuál podría ser la mejor para tu caso. Es decir, en resumidas cuentas, si soy mujer, tengo sobrepeso, tengo múltiples partos, no tengo sensación de que algo se me sale por la vagina, pero tengo una incontinencia, desde ya puedo empezar a hacer el tratamiento, porque lo que debo hacer es empezar a bajar de peso y empezar a hacer los ejercicios que nos preguntan aquí, que son los ejercicios de Kegel. Nos dicen, ¿nos puede explicar cómo se hacen los ejercicios de Kegel? Yo diría que por un medio como este no podríamos explicar claramente, porque la manera más fácil de educar a alguien a cómo debe hacer el ejercicio es colocando un dedo en la vagina y pidiendo que apriete sobre el dedo. Pero podríamos decir
que el músculo que queremos ejercitar es aquel músculo que cuando estamos orinando y nos llaman al teléfono o alguien entra al baño e inmediatamente suspendemos la micción, ese es el músculo que queremos ejercitar. Sin embargo, ese músculo no se debe contraer durante la micción, porque estaríamos mandándole una información errónea a la vejiga y la vejiga entonces se nos va a enloquecer. Ese ejercicio el de apretar y soltar, se debe hacer en cualquier momento del día, mientras estamos sentadas, paradas, acostadas. Nunca se debe hacer al orinar y sí especialmente durante las relaciones sexuales, porque en la relación sexual el hombre va a sentir la contracción de los músculos de la mujer y va a poder informar que efectivamente los está contrayendo bien. Sin embargo, esto es difícil y es por eso que existe la fisioterapia de piso pélvico, que lo que busca es crear la conciencia en las personas, en los hombres y las mujeres, porque también se puede hacer en hombres, de en dónde está el músculo y qué tengo que hacer para contraerlo, y de esta manera poder saber con más certeza que sí lo estoy haciendo bien. Piso pélvico. ¿Qué es el piso pélvico? De hecho, hay una de estas conferencias de Instagram que dieron nuestras fisioterapeutas especialistas precisamente en el piso pélvico, la doctora Izquierdo y la doctora Rosita, hablando de este tópico en particular. En resumen, lo que les decía yo al principio antes de la idea de la doctora Lili y lo que les explico a muchos de mis pacientes en la consulta. La terapia de piso pélvico per se no va a hacerse sola, implica el compromiso del paciente. Yo lo comparo como ir al gimnasio. Si yo voy al gimnasio y hago ejercicio sin ningún tipo de guía, eventualmente los resultados que voy a obtener no son los que estoy buscando, ¿sí? No voy a tener la fuerza que quiero, no voy a tener la musculatura que quiero y eventualmente no voy a adquirir el estado físico que quiero. En ese orden de ideas, la mejor forma de hacer ejercicio es guiado por un especialista que te dice, ¿qué quieres? ¿Masa muscular? ¿Estado físico? Estos son los ejercicios para uno, estos son los ejercicios para otro. Por eso la idea es que si una paciente o un paciente son candidatos para la terapia de piso pélvico, más que cortar el chorro y hacer esa situación 200 veces al día, es asistir a una consulta de una fisioterapeuta especializada o un fisioterapeuta especializados en piso pélvico para que reciban la directriz adecuada de cómo hacer el ejercicio, cuándo hacer el ejercicio, cuánto tiempo contraer, cuánto tiempo relajar, cuántas veces repetir, porque a veces la fatiga muscular tampoco es buena. Entonces, si hacemos eso sin ningún tipo de dirección, como les decía al principio, eventualmente no vamos a tener los resultados que estamos buscando. Es una alternativa excelente. Los resultados de los estudios muestran que las pacientes que hacen terapia de piso pélvico, muchas se curan y quedan felices y no necesitan cirugía, y aquellas que no se curan del todo, eventualmente les va mejor en la cirugía que aquellas que no hicieron terapia de piso pélvico, pero nuevamente les digo, es como todo una terapia que tiene unas instrucciones, unas indicaciones y que persigue unos resultados y unos objetivos. La fisioterapia de piso pélvico puede ser el primer paso ya más terapéutico, digamos, ya no tanto dejado a disminuir de peso, dejar de fumar, empezar a tener unos buenos hábitos alimenticios para no tener estreñimiento y no tener que pujar. Es como el primer paso. Pero si la terapia de piso pélvico no mejora la incontinencia de esfuerzo, podríamos pasar a las terapias que son un poco más invasivas, pero que igualmente son muy efectivas y que se llaman cirugías para la incontinencia. Estas cirugías se hacen en mujeres, pero también se hacen en hombres que han tenido cirugías como prostatectomías radicales y que no mejoran con la fisioterapia de piso pélvico. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre las cirugías? Claro que sí. La incontinencia urinaria de esfuerzo parte del principio en el que hay alguna debilidad precisamente en el piso pélvico que tanto hemos mencionado hoy. Esa incontinencia urinaria de esfuerzo en las mujeres se clasifica en 3, una incontinencia urinaria de esfuerzo, o en 4 mejor, incontinencia urinaria de esfuerzo 0, que es aquella que la paciente nos relata y que no la vemos al examen físico y no la demostramos en los exámenes. Hay que aclarar que la incontinencia urinaria es
una enfermedad, es un síntoma, el paciente nos cuenta que siente, es un signo, yo lo puedo ver al examen físico, ¿sí? Y esas tres condiciones diferentes hacen que, por ejemplo, la discrepancia entre lo que yo veo y lo que el paciente me cuenta a veces ocurra, como la paciente que nos acaba de comentar su caso en el que no le han encontrado la incontinencia que ella sí siente. Entonces, una incontinencia urinaria de esfuerzo, retomando, es aquella que el paciente nos cuenta pero que no la demostramos al examen físico. La incontinencia urinaria de esfuerzo 1 es aquella incontinencia que ocurre a grandes esfuerzos y a grandes volúmenes de la vejiga en el contexto de una paciente que no tiene ningún tipo de prolapso, es decir, que tiene todo su piso pélvico bien acomodado. La incontinencia urinaria de esfuerzo tipo 2 ocurre cuando la paciente tiene incontinencia urinaria con los esfuerzos y eventualmente ya tiene algo de prolapso. Y la incontinencia urinaria de esfuerzo tipo 3 es un poco más complicada porque implica que ya hay algún tipo de daño del mecanismo de esfínter. El esfínter es como una compuerta que permite cerrar la vejiga para que se almacene la vejiga. Cuando se daña esa compuerta, que no es una compuerta pero funciona como tal, entonces pueden venir escapes a bajas presiones y a bajos volúmenes, comportándose sin ser parecido a una fístula de las que hablamos al principio. En ese orden de ideas, depende de la severidad de la incontinencia. En la mujer tenemos alternativas de tratamiento quirúrgico. Para las menos graves, la opción de la terapia del piso pélvico es excelente. Para las intermedias, la opción de la combinación de la terapia de piso pélvico más la cirugía es una excelente alternativa. Y para las tipo 3, obviamente la cirugía tiende a presentarse como la mejor alternativa. En las cirugías lo que buscamos es intentar reproducir lo que hace el cuerpo normalmente para mantener la orina dentro de la vejiga. Entonces, en esas incontinencias urinarias de esfuerzo donde no hay un daño esfinteriano, lo que buscamos es volver a darle soporte a la uretra para que en su movimiento normal, cuando hacemos esfuerzos como toser o hacer maniobras de Valsalva que implican apretar la barriga, al moverse esa uretra, normalmente se pueda apoyar sobre algo y cerrarse y evitar que la orina se escape por ella. Entonces utilizamos lo que se conocen como las cintillas, la red, la malla, que han escuchado que algunas de sus amigas las han operado, y lo que hace nuevamente, como les digo, es restablecer la función normal de soporte del piso pélvico sobre las estructuras del tracto urinario. Eso en principio ayuda a corregir la incontinencia urinaria. Para las incontinencias más severas, eventualmente tenemos que hacer algunas técnicas un poco más complejas, eventualmente utilizando las mismas cintillas, pero con direcciones diferentes que nos permiten aumentar un poco la resistencia sobre la cual va a trabajar esa vía urinaria. En los hombres, la incontinencia urinaria de esfuerzo suele estar asociada a trastornos que han ocurrido después de algunas cirugías, como las cirugías de próstata. Cabe anotar que normalmente no es la cirugía para enfermedades benignas. Generalmente la incontinencia ocurre con mayor frecuencia en el hombre cuando ha sido operado de prostatectomía radical, que es la cirugía que se hace para el cáncer de próstata cuando hay algún chance de curar al paciente. Ese tipo de incontinencia inicialmente se trata con las alternativas médicas de terapia de piso pélvico, pero cuando la incontinencia es muy severa y el paciente requiere muchos absorbentes, llámense paños o llámense pañales, tendremos a utilizar la cirugía, de las cuales hay varias alternativas. Unas con unas cintillas que lo que hacen es aumentar la resistencia de la uretra para lograr que mantenga la orina dentro de la vejiga, o en otras ocasiones implantamos una prótesis que se llama un esfínter urinario artificial, que lo que hace es cerrar la uretra y a voluntad del paciente la puede abrir cuando tiene el deseo de orinar. También los hombres después de prostatectomía radical podrían presentar una incontinencia de urgencia, es decir, no solamente porque se ha perdido el esfínter, sino también porque la unión entre la uretra y la vejiga esté muy cerrada y el paciente esté obstruido. Entonces puede hacer esas contracciones involuntarias de las que Juan hablaba y el paciente puede presentar una incontinencia de urgencia. Por lo tanto, no necesariamente si tiene una incontinencia y ha sido prostatectomizado, tiene una incontinencia de esfuerzo. Debe, como dijimos desde el comienzo, estudiarse y categorizarse muy bien para poder dar el tratamiento. Juan, ¿y cuáles
consideras tú que serían, aparte de la historia clínica y el examen físico, los exámenes importantes para saber o para caracterizar el tipo de incontinencia? Muy buena pregunta, Lili, y de eso hay inclusive algunas controversias en la literatura. Para las pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo pura, la literatura dice que con el examen físico sería suficiente. No obstante, siempre que vamos a llevar a una paciente a cirugía, es política nuestra llevarla a un examen que nos permita identificar cómo funciona su vejiga, porque en el evento que ocurra alguna complicación sabremos a qué vejiga nos estamos enfrentando para poder saber después cómo tratar alguna complicación potencial. Existe un examen diagnóstico que es muy bueno, que se conoce como urodinamia. La urodinamia no es otra cosa que reproducir el ciclo normal que tiene la vejiga, que consiste en llenarse, y ese llenado tiene una característica especial que debe ser a baja presión, ¿sí? Y una vez la vejiga tiene un volumen adecuado, empieza a mandarle señales al cerebro para informarle que tiene la necesidad de ser evacuada. Una vez se completa esa información en el cerebro y el momento es adecuado, entonces el cerebro le da permiso a la vejiga de realizar una micción, y entonces empieza toda la contracción del músculo de la vejiga para aumentar la presión y poder poner a la orina a salir por el tracto de salida, que es la uretra. Entonces, la urodinamia es una reproducción de ese ciclo de llenado y de vaciamiento en un ambiente controlado en el cual medimos las presiones dentro de la vejiga y dentro del abdomen a través de una sonda que se coloca en el recto, y ponemos a llenar la vejiga lentamente con una solución salina estéril. Vamos preguntándole al paciente qué va sintiendo. Si va sintiendo algún deseo de orinar, vamos marcando la sensibilidad que nos va mostrando esa vejiga, a qué volúmenes y si esa sensibilidad se está comportando en condiciones normales, y una vez el paciente tiene un buen volumen en la vejiga, le ponemos a hacer algunas pruebas para identificar y clasificar la incontinencia urinaria. Una vez demostrada o no demostrada la incontinencia, procedemos a pedirle al paciente o a la paciente que orinen y completamos el estudio. Como les digo, es una reproducción de un ciclo que normalmente hace la vejiga muchas veces al día, pero esta vez en un ambiente controlado que nos permite clasificar cómo funciona esa vejiga y nos permite clasificar su incontinencia urinaria, cosa que después podamos proponerle la mejor alternativa de tratamiento. Perfecto. Y basados en eso, entonces, podemos decir que no importa si él o la paciente ha sido previamente operado u operada de la vejiga y sigue con incontinencia, de todas formas vamos a estudiar y vamos a encontrar la causa de la persistencia de la incontinencia para lograr un paciente seco. No es normal tener salida de orina en los niños, en los adultos, en las mujeres, en los más ancianos. No nos cansaremos de repetirlo. Hay una pregunta que nos hacen aquí y dicen que si la incontinencia o vejiga hiperactiva es en niños, ¿el tratamiento cambia? Hablemos un poco de medicamentos. Hablemos un poco de medicamentos. La vejiga hiperactiva es una condición que puede presentarse a cualquier edad. Es una de las causas más frecuentes de incontinencia urinaria en los niños, y de eso inclusive la doctora Lili nos puede aportar un poco más de información, dado que ella le gusta y trabaja frecuentemente con los niños. Los niños son muy especiales. Yo quisiera dejarle un mensaje a las madres. Las mamás en general piensan que sus hijos son más inteligentes si empezaron a controlar esfínteres desde más temprana edad. Y por lo tanto, cuando tienen 1 año, cuando tienen 12 meses, empiezan a tratar de enseñarles a ir al baño, a controlar esfínteres. Para esa edad es posible que los niños no estén listos y lo que van a hacer es crear una confusión en su cerebro entre la contracción del esfínter y la contracción vesical. Esto puede generar una especie de obstrucción que puede manifestarse más adelante como una vejiga hiperactiva y con incontinencia urinaria o con enuresis, es decir, que en la noche, mientras el niño está dormido,
se le escape la orina. Lo que hacemos normalmente es evaluar muy bien cómo son los patrones de orinar de este niño o niña, cómo está el funcionamiento de su intestino, porque muy frecuentemente el estreñimiento se asocia con la vejiga hiperactiva, y tratamos de reeducar este cerebro, el cerebro del niño, de enseñarle nuevamente cómo debe orinar, de hacer que tenga deposiciones blandas, fáciles, y algo muy importante, le quitamos el peso de que él es anormal o de que él es menos que alguien, porque así normalmente se sienten los niños que se están orinando. Generalmente entonces les damos unas pautas de cuánto líquido tomar, qué comer, cómo orinar, y hay muchos de estos niños que con solamente esas pautas van a mejorar. Hay algunos que van a necesitar medicamentos o van a necesitar fisioterapia de piso pélvico, y también lo vamos a hacer. La vejiga hiperactiva en los niños podría ser secundaria obstrucción, por lo tanto no siempre damos medicamentos, pero cuando no es secundaria obstrucción, lo que hacemos es mandarles unos medicamentos que nos ayudan a que la vejiga tenga mayor elasticidad y de esta manera pueda almacenar mejor la orina, y generalmente vamos a tener niños secos y felices. Y restableciéndose a sus actividades normales, por lo que enfatizábamos un poco al comienzo, y es que la incontinencia urinaria eventualmente produce algo de aislamiento social y hace que los pacientes o las pacientes empiecen a tener algo de evitación del contacto social y pueden llegar a una depresión. O sea que es importante a cualquier edad tratar esta condición que, aunque no emergente, no urgente y no te pone en riesgo la vida, sí te altera la condición y la calidad en la que la vives. Juan, ¿y cómo creerías tú que podríamos evitar tener incontinencia urinaria? Hablemos específicamente de la de esfuerzo. Muy importante la pregunta, porque desafortunadamente hemos abandonado un poco lo que es la terapia prenatal. Entonces, en el mundo ideal, que desafortunadamente a veces no vivimos en él, se considera que cuando una paciente quiere quedar en embarazo hace sus consultas prenatales con su ginecólogo, y antes de la concepción empiezan a preparar ese cuerpo para el próximo embarazo que viene. Parte de ese tratamiento que se haría durante el embarazo es aprender a ejercitar el piso pélvico, cosa que al momento del parto, si va a ser un parto vaginal, ese piso pélvico esté en sus mejores condiciones físicas para afrontar ese momento que eventualmente puede ser traumático desde el punto de vista físico para la musculatura, pero hermoso porque finalmente trae una vida al mundo, pero esa condición física que tendrá ese piso pélvico en algún momento eventualmente puede influir en el resultado de la continencia a futuro. Es decir, que en un mundo ideal se propone que la paciente haga una terapia de piso pélvico previa al evento del parto para que esté en mejores condiciones y una vez salido del parto pueda volver a restablecer su función normalmente. También en los hombres hacemos esa condición de preparación de terapia de piso pélvico previa a las cirugías radicales de próstata, en las cuales vamos a sacar la próstata completamente. Y eso lleva a que el piso pélvico también esté en buenas condiciones durante el tratamiento quirúrgico y la recuperación de la continencia pueda llegar más rápido después de realizadas las cirugías. Entonces, la terapia de piso pélvico previa al parto o previa a las cirugías de próstata es una buena idea que podría ayudar a prevenir la incontinencia urinaria de esfuerzo. Y como todo en medicina, tener unos hábitos de vida saludables, hacer ejercicio, evitar el sobrepeso, tener conciencia de nuestro piso pélvico, que ojalá todas las mamás les enseñaran a sus niñas desde que son adolescentes cómo son, qué es el piso pélvico y cómo cuidarlo. Y en el momento en que aparezca alguna anormalidad, poder saber cómo consultar rápidamente porque tenemos solución. Pienso que es hora de despedirnos.
Ha sido, creo que, una hora muy satisfactoria de poder compartir con ustedes estas definiciones y esperamos que les hayan gustado. Para recalcar, queremos entonces recordarles varios puntos. Lo primero es que la incontinencia urinaria no es normal a ninguna edad después de controlar los esfínteres, que la incontinencia urinaria no es una enfermedad mortal, pero puede afectar tu calidad de vida. Es una patología que tiene opciones de tratamiento, pero para recibir un tratamiento adecuado hay que hacer un diagnóstico correcto. En la Fundación Valle de Lili estamos preparados para evaluarlos, hacer todos los exámenes necesarios y eventualmente proponer la mejor de las alternativas terapéuticas para esa incontinencia urinaria. Muchas gracias. Muchas gracias.